Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales, relatos inspiradores que impulsan una vida positiva. Y también de aquellas historias que invitan a la reflexión y merecen ser meditadas con profundidad. Aquel año, la temporada de lluvias se prolongó más que de costumbre. Las nubes púrpuras, pesadas y densas, parecían negarse a abandonar el cielo de Purús, dejando que oleadas de agua oscura y espesa descendieran por los senderos, anegaran los prados y envolvieran a la pequeña aldea en una vaga sensación de inquietud. Sobre la superficie del pantano, remolinos silenciosos se abrían poco a poco, para cerrarse luego con un sonido hueco y profundo que hacía que los niños, al caer la noche, se acurrucaran temblando entre los brazos de sus padres. Después comenzaron las desapariciones de ganado. Al principio fue una cabrita, luego 2 vacas, y finalmente un caballo joven que su dueño acababa de entrenar hacía apenas unos meses. Las huellas dejadas atrás helaron la sangre de todos, la tierra hundida, la hierba aplastada en una larga línea, y un barro extraño y viscoso cubriéndolo todo. Cuando un viejo cazador encontró una marca de arrastre tan grande como el tronco de un árbol centenario grabada en la orilla del pantano, el miedo se propagó por la aldea como fuego devorando un techo de hojas secas. Los ancianos se reunieron alrededor del fuego para contar la leyenda de la sombra verde ancestral, el espíritu del bosque sagrado, nacido de la bruma verdosa y pálida que flotaba sobre el agua cada temporada de lluvias. Decían que cuando los humanos se volvían demasiado codiciosos, al ampliar los pastizales, abrir la tierra para extraer piedra o olvidar las palabras de gratitud tras cada cosecha, la sombra verde despertaba, atravesaba el pantano y exigía justicia llevándose a los animales más queridos por la gente. Aquellos relatos hacían llorar a los niños y dejaban a los adultos murmurando entre la confusión y el temor por algo tan sagrado como aterrador. Solo Lucía, la joven a quien su padre había transmitido conocimientos sobre hierbas, animales salvajes y los misteriosos signos de la naturaleza, conservaba la calma. Muchas veces había seguido el rastro de grandes criaturas, ayudado a la aldea a recuperar ganado perdido y curado a caballos heridos por animales salvajes. Por eso, no creía en la historia de la sombra verde ancestral. Para ella, toda leyenda nacía de un miedo real, pero la verdad no siempre tenía un tinte sobrenatural. Una tarde de lluvia fina como una seda plateada, Lucía cruzó las aguas turbias montada en tizón, su caballo negro, para examinar las marcas extrañas. Apenas se inclinó, sintió su corazón latir con fuerza, aquellas huellas profundas, redondeadas y largas, no pertenecían a ningún espíritu antiguo, sino a una anaconda gigantesca. Estas serpientes solían vivir en lo más profundo de los pantanos del norte, donde rara vez llegaba la gente. Pero ese año, al abrir los aldeanos una nueva zona de pastoreo que cortaba las rutas de los animales salvajes, era muy posible que la serpiente hubiera sido expulsada de su territorio y se viera obligada a buscar otro lugar para sobrevivir. Lucía sabía bien que ningún ser vivo se acerca a los humanos si tiene otra opción, especialmente las anacondas, que pasan la mayor parte del tiempo ocultas bajo el agua, silenciosas, y rara vez atacan a menos que se sientan amenazadas. Pero, si era acorralada, si tenía hambre o percibía que su territorio estaba siendo invadido, podía volverse peligrosa. Cuando Lucía llevó la noticia a la aldea, nadie quiso creerle. Los murmullos temerosos se propagaron. Imposible. Esas marcas son demasiado extrañas para una serpiente normal. Si de verdad es la sombra verde, ¿qué haremos? ¿Y si nos vamos por un tiempo? El jefe de la aldea decidió convocar una reunión. En el centro del patio se encendió un fuego, y el viento nocturno pasó sobre los techos de hojas,
trayendo consigo el olor del barro y del agua húmeda. Los aldeanos se sentaron en círculo, mirándose unos a otros con ansiedad. Algunos propusieron colocar trampas, otros querían llevar lanzas, arcos y veneno al bosque para perseguir a la criatura. Varias familias incluso habían recogido ya sus pertenencias, listas para marcharse si la situación empeoraba. Lucía se colocó en medio del círculo, con una mano sobre la crin de tizón para mantenerse firme. Su voz, aunque no era fuerte, resonó con claridad: la anaconda no es un enemigo. Solo está buscando un refugio que le pertenece. Si la atacamos, será aún más peligrosa. Y si abandonamos la aldea, perderemos nuestra tierra, nuestro hogar, y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos de nuevo a la naturaleza. Hay otra opción. Podemos reconciliarnos. La aldea quedó en silencio. Algunos fruncieron el ceño, otros negaron sin entender. Reconciliarse, una idea ajena para quienes estaban acostumbrados a ahuyentar a las fieras con fuerza, pero Lucía no retrocedió. Necesitaba demostrar que la naturaleza puede seguir el camino del entendimiento, no el del miedo. Esa noche, después de hablar con su padre y volver a escuchar las enseñanzas que él siempre le repetía sobre el vínculo entre el ser humano y la selva, ella decidió internarse en el bosque sagrado, donde los ancianos creían que habitaba la antigua sombra verde. Pero no buscaba un espíritu, buscaba respuestas de la propia naturaleza. El sendero hacia el bosque sagrado apenas daba paso a una persona. La luz de la luna se perdía entre el follaje espeso y solo quedaban algunas hebras pálidas que caían sobre los hombros de Lucía. Tizón pisaba la capa de hojas húmedas y blandas, sus pasos se desvanecían casi por completo en la oscuridad. Nadie en el pueblo se atrevía a entrar al bosque sagrado de noche, pero para Lucía, el miedo no era más que un velo que debía apartar para ver la verdad. Avanzó un tramo más cuando escuchó el batir suave de unas alas, y de pronto unos ojos amarillos aparecieron en la rama alta de un árbol. Aquella mirada no era la de una fiera al acecho, sino serena y profunda, como si escrutara directamente la mente humana. «Sé por qué has venido, Lucía», dijo una voz grave y suave. Aunque el pico del búho no se movió en absoluto, Lucía contuvo el aliento. Sabía que estaba ante Amaru, el búho del que los ancianos hablaban desde siempre como símbolo de la sabiduría del bosque. «La pitón no es malvada», continuó Amaru. «Solo ha sido expulsada del lugar que le pertenece. Pero si no la llevas de vuelta al pantano del norte, tarde o temprano ocurrirá una desgracia». Lucía juntó las manos en un gesto suplicante. «Por favor, dígame cómo ahuyentarla sin hacerle daño». Las alas de Amaru se abrieron levemente y un polvillo luminoso cayó como lluvia. Las pitones temen el caos de la luz reflejada y el sonido que resuena largo. Si produces ambas cosas a la vez, perderá el rumbo y se marchará. Pero debes guiarla hacia el norte, al pantano profundo donde vivieron sus ancestros». Lucía inclinó la cabeza en señal de gratitud. Cuando volvió a mirar, Amaru había desaparecido entre las copas, dejando solo un "u" grave que resonó como una bendición. Regresó al pueblo antes del amanecer, llevando consigo un plan arriesgado pero lleno de esperanza. Cuando Lucía regresó, el sol acababa de asomarse por encima del carrizal empapado, bañando con un oro pálido al pueblo aún exhausto tras una noche de preocupación. Tenía los ojos enrojecidos por no dormir, la capa manchada de barro de la selva, pero la mirada encendida, como si trajera consigo el aliento nuevo de la tierra. Apenas algunos la vieron, corrieron a llamar al jefe del pueblo. En cuestión de minutos, la plaza volvió a estar llena. «¿Fuiste de verdad al bosque sagrado?», exclamó una mujer,
mezcla de sorpresa y reproche, y volvió sana y salva. Negó con la cabeza un hombre. ¿Y si es un mal presagio? De pie en medio del círculo, Lucía tomó aire y relató todo a Amaru. El temor de la pitón a la luz reflejada, el sonido que podía desorientarla y el pantano del norte, hogar ancestral de su especie. La gente escuchaba, al principio incrédula, luego poco a poco convencida por la firmeza en la voz de la joven. Si la ayudamos a encontrar su lugar, dejará de molestarnos. No tenemos que abandonar el pueblo ni matar a ninguna criatura. La naturaleza se equilibra sola si sabemos dar un paso atrás, concluyó Lucía. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, el jefe del pueblo asintió, apenas, pero suficiente para agitar al gentío. Confío en ti. Y creo que ha llegado el momento de mirar la naturaleza con otros ojos. Desde ese instante, todo el pueblo se puso manos a la obra. Los jóvenes cortaron troncos para levantar una empalizada alrededor del prado. Los artesanos clavaron altos postes junto al borde del pantano para colgar los pequeños espejos que las mujeres habían reunido de sus casas. Lucía mezcló hierbas aromáticas de olor picante, no venenosas, solo desagradables para la pitón, y las esparció alrededor del agua. Los niños ayudaron a encender fuego para secar los espejos y trenzar las cuerdas. En los tejados, Tizón relinchó suavemente, como si también sintiera la determinación que impregnaba el aire húmedo de la tarde. Lucía le acarició la crin y sonrió. «Te quedarás a mi lado, Tizón». El caballo rozó con la cabeza su hombro. Con eso bastaba. Esa noche, la luna salió temprano. Un gran disco lunar, redondo y extrañamente brillante, extendía su luz plateada sobre la superficie del pantano, clara como un pañuelo de seda. Los aldeanos guardaban silencio, escondidos tras las empalizadas de madera. Solo Lucía permanecía sentada sobre el lomo de Tizón, la mano aferrando la flauta de madera de buey, el último regalo que su padre le había dejado. Su corazón latía con tanta fuerza que, por momentos, sentía como si su sonido pudiera resonar sobre el agua. Entonces, el pantano despertó, un glup glup grave surgió desde las profundidades, seguido de anillos que se expandían como el aliento de una criatura gigantesca. Después, una sombra negra, más larga que el tronco de un árbol centenario, apareció lentamente bajo la luz de la luna. Grandes escamas azul oscuro, húmedas y pesadas, tal como contaban los ancianos, pero no era ningún espíritu azul, sino la anaconda, vieja, poderosa y cargada con los años de haber sido expulsada de su hogar. Algunos aldeanos apretaron las lanzas, pero el jefe hizo una seña para mantener la calma. La serpiente avanzó. Cada movimiento pesado pero lleno de fuerza. Olfateó el aroma de las hierbas, retrocedió sorprendida y luego siguió adelante, con sus ojos amarillos brillando como brasas. En ese instante, el viento nocturno se levantó de golpe, haciendo vibrar todos los pequeños espejos colgados en lo alto. La luz de la luna se reflejó en ellos en mil haces entrecruzados, iluminando el agua, atravesando la neblina y danzando sobre la cabeza de la serpiente como miles de fragmentos de estrellas. La anaconda se detuvo de repente, girando la cabeza en busca de una salida a aquellas luces desconocidas. Lucía supo que el momento había llegado. Levantó la flauta y sopló las primeras notas, un sonido claro, largo, que resonaba como el viento cruzando una grieta en la montaña. No era fuerte, pero se colaba en cada espacio del bosque, mezclándose con el canto de los insectos y con un que resonó de pronto desde arriba. Amaru volaba en círculos en la oscuridad. El viento llevó esa melodía hacia la serpiente. La criatura alzó la cabeza, agitando levemente su cuerpo,
La luz de los espejos volvió a reflejarse en sus ojos. Lucía continuó tocando, pasando a notas graves, prolongadas, como un llamado hacia ese lugar lejano al que la criatura alguna vez perteneció. La aldea entera contuvo el aliento, solo se oía la flauta y el chapoteo del agua. La serpiente empezó a retroceder. Al principio despacio, luego con más prisa, moviéndose hacia el norte como si un hilo de antiguas memorias la arrastrara. Lucía condujo a Tizón por fuera de la empalizada, tocando la flauta sin pausa para marcar el ritmo de la criatura gigantesca. Cada vez que la serpiente giraba la cabeza, Amaru lanzaba un largo grito, guiándola desde el cielo. Finalmente, aquel cuerpo negro azulado desapareció en el bosque profundo del norte, dejando solo unos círculos de agua que se cerraban lentamente. Cuando la flauta enmudeció, toda la aldea pudo por fin respirar. Lucía cayó de rodillas, abrazando la crin de Tizón, con lágrimas de alivio. Los aldeanos corrieron hacia ella, abrazándose unos a otros, y luego abrazándola a ella. «Lo lograste», dijo el jefe, con la voz ronca. «Salvaste a toda la aldea sin derramar una sola gota de sangre». A la mañana siguiente, el pantano Purús estaba en calma como si nada hubiera ocurrido. El agua, más clara que antes, reflejaba el cielo azul tierno del nuevo día. El ganado salió al campo sin temblores, los senderos que llevaban al bosque olían a tierra húmeda y limpia. Los aldeanos se reunieron para acordar la construcción de una estatua de madera en medio de la plaza. La figura de una muchacha con una flauta de buey, junto a su fiel caballo y un búho de alas abiertas. Dijeron que sería un recordatorio eterno de que la sabiduría, el valor y la lealtad son dones invaluables que la naturaleza siempre devuelve cuando el ser humano sabe respetarla. Aquella noche, cuando la luna llena volvió a iluminar el pantano, Lucía se detuvo a la orilla del agua, llevó la flauta a sus labios y tocó una melodía más suave, más tierna, ya no para ahuyentar, sino para agradecer. La melodía se extendió, mezclándose con el viento, llevando su promesa hacia el bosque del norte, que la gente de aquel lugar no olvidaría nunca la gratitud hacia la naturaleza, y que jamás volvería a invadir la tierra de ninguna criatura, pequeña o gigantesca, y desde entonces, cada luna llena, la flauta de Lucía volvía a sonar, clara, persistente, recordando a todos que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en el miedo, sino en la comprensión, la gratitud y el valor de mirar de frente lo desconocido para hallar una armonía con el mundo. El pantano Purús dormía en la luz de la luna, y la historia de Lucía se convirtió en una nueva leyenda. Una leyenda sobre quienes saben escuchar a la naturaleza, y que por ello son acogidos de nuevo por ella. Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo. Les deseo paz y felicidad.